Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. Me complace comparecer esta mañana en la primera comparecencia que corresponde al turno de altos cargos en este Congreso de los Diputados para dar cuenta del contenido de los presupuestos generales del 2014, los terceros ya de esta legislatura. Unos presupuestos que recogen con seriedad, rigor y realismo la situación de la economía española y su previsible evolución en el próximo ejercicio. Hoy, señorías, estos presupuestos para el 2014 suponen, desde luego, un nuevo esfuerzo, un esfuerzo añadido en la senda de consolidación fiscal que hemos comprometido con Europa, una senda que nos va a llevar hasta el ejercicio 2016 y lo supone para el Gobierno, lo supone ese esfuerzo para todos los sectores de la economía, para los ciudadanos, para la sociedad española en su conjunto, porque precisamente un esfuerzo sostenido como el que proponemos es el que nos va a permitir continuar recorriendo y acentuando, por supuesto, la senda de la recuperación. El objeto del proyecto de ley que hoy vengo a presentarles es crecer y crear empleo. Todas las políticas que está llevando a cabo este Gobierno desde el comienzo de la legislatura tienen el mismo objetivo: crecimiento económico y creación de empleo, para lo cual debe partirse de una premisa básica, que no es otra que la consolidación fiscal y la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas, según anunciamos en uno de los primeros proyectos de ley que trajimos a esta Cámara, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pero también requiere la sostenibilidad financiera privada. Y para ello, señorías, tuvimos que comenzar por corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que tenía la economía española cuando fuimos al Gobierno. Estamos hablando del déficit de las cuentas públicas, el déficit exterior, el sistema financiero, los precios, la deuda externa. Lo estamos haciendo a costa de un gran esfuerzo de todos los sectores de nuestra sociedad y un enorme coste político para este Gobierno y el partido que lo sustenta. Pero, señorías, estoy en disposición de afirmar que se puede observar ya los primeros resultados de esta política económica y se pueden constatar ya estos resultados en la economía. Así, frente a las previsiones de decrecimiento del Producto Interior Bruto, bajo los que se han presentado los presupuestos precedentes, el presupuesto que hoy les presento parte de una previsión de crecimiento del 0,7% del PIB, una previsión prudente y moderada, crecimiento incluso inferior al avanzado por el consenso de los analistas. Dejamos de caer y empezamos a crecer, sin olvidar que el problema del paro constituye la lacra fundamental de nuestro país y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, la principal preocupación de este Gobierno. Empezamos a ver que el ritmo de destrucción de empleo se ha ralentizado, reflejo de la estabilización de la economía y consecuencia de la reforma del mercado de trabajo. Por su parte, la caída de los costes laborales y la senda descendente de la inflación, con una tasa interanual en agosto del 1,5%, han traído consigo claras mejoras de competitividad de nuestra economía, lo que ha permitido un fuerte crecimiento de nuestras exportaciones que alcanzan un 9% de crecimiento en el primer semestre. Esta favorable evolución de las exportaciones ha contribuido a corregir en tiempo récord los desequilibrios exteriores de nuestra economía, generándose una capacidad de financiación respecto al resto del mundo equivalente aproximadamente a 1,5% del PIB en los últimos trimestres. Desde la óptica del sector público, el compromiso de este Gobierno con la consolidación fiscal y el cumplimiento con nuestros socios europeos ha sido siempre claro. Como resultado de ello, el déficit público presenta una senda continuada de descensos con ajustes en el déficit que van de los 2,3 puntos en PIB nominal al cierre del 2012, un ajuste estructural cifrado por la Unión Europea en un 2,9%, 34.000 millones de medidas adoptadas a lo largo del ejercicio 2012 y que se han reflejado
en ese cierre, suponiendo 30.500 de esfuerzo de gasto y 3.000 de esfuerzo de ingreso, y un ajuste, señorías, que continuamos viendo a lo largo de todo el 2013, prácticamente cada 15 días, prácticamente con todos los indicadores que el esfuerzo sin precedentes que está haciendo la Intervención General de Administración del Estado, consolidando las cuentas que interesan a nuestro país, nos permiten ver la evolución continua de los saldos de los distintos subsectores de la contabilidad nacional en mensual y en consolidado. Seguimos bajando el déficit en relación al ejercicio anterior. Por otra parte, las medidas estructurales de reforma en el ámbito financiero han contribuido a disipar las dudas de solvencia de nuestro sistema financiero, fortaleciendo significativamente y contribuyendo a su estabilidad. Todo esto ha tenido reflejo en los mercados financieros, con sustanciales rebajas de la prima de riesgo. En consecuencia, el coste financiero de nuestra deuda pública ha disminuido, facilitando igualmente el acceso a los mercados internacionales de nuestras empresas. Es innegable que la economía española va mejor, aunque todavía quede mucho por hacer. Y por eso tenemos que seguir con la política económica que hemos puesto en marcha y que no es otra que la que marcan estos presupuestos generales para el 2014, corrección del déficit y reformas estructurales. Por eso, señorías, el Gobierno ha trabajado estos presupuestos, como les decía, con una previsión de crecimiento prudente. Empezó con una previsión de crecimiento del 0,5%, que la ha corregido al alza, al 0,7%, en la medida que ha ido constatando estos indicadores adelantados y estos signos de confianza. Por eso, a pesar de que estos indicadores daban señales adelantadas, hemos insistido en contener inevitables optimismos y comprensibles relajaciones, diseñando unos presupuestos que siguen siendo austeros, restrictivos y comprometidos con el cumplimiento del déficit, pero sin olvidar la especial atención a las necesidades sociales que vienen siendo prioritarias a lo largo de toda esta legislatura. Recordarán sus señorías que el año pasado el debate en España era si España iba o no a ser rescatada. De lo que se hablaba era de las subidas, que desde luego nunca terminaban, de la prima de riesgo, y de lo que se hablaba también era del futuro del euro, de si iba a haber una Europa a dos velocidades, de si íbamos a tener una moneda distinta. Era una situación muy difícil y esto se debía a muchas razones, pero sobre todo a los graves desequilibrios de nuestra economía, particularmente el déficit público, el déficit exterior, la inflación, el sistema financiero y la deuda externa. Pues bien, hoy por suerte en España no se habla de eso. Los comentarios que hoy se suscitan sobre España se centran fundamentalmente en que se han sentado las bases para salir definitivamente de la recesión económica y crear empleo de una manera sostenida y estable. En este sentido, la pasada cumbre del G20 reconoció que nuestro país ha desarrollado una estrategia fiscal creíble que ha conseguido anclar las expectativas y ha reducido el déficit público en un periodo de recesión económica, lo cual es especialmente complejo y difícil. Después de un primer paquete de reformas que afectaron a aspectos fundamentales de la economía, como el mercado de trabajo, el sistema financiero, el saneamiento de las cuentas públicas, la continuidad en el impulso reformista del Gobierno queda fielmente reflejada en el Programa Nacional de Reformas del 2013, que acompañó a la actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016. Este plan profundiza en las reformas iniciadas en el 2012, incorporando medidas dirigidas a que la economía española gane en eficiencia, flexibilidad y competitividad, tratando de incidir en aquellos elementos que mayores restricciones suponen al crecimiento, como la dificultad de acceso a la financiación de las empresas, fundamentalmente las pymes, o la necesidad de un entorno más favorable para los emprendedores. Cabe destacar igualmente, como línea directriz de la política reformista del Gobierno, el ambicioso plan de reformas de las administraciones públicas, para cuya ejecución se creó en octubre del 2012 la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA.
Estos presupuestos se adaptan a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio para el periodo 14-16, en línea con los cambios acordados en el ECOFIN el pasado 21 de junio. Como recordarán, los objetivos máximos de déficit en términos de PIB para el conjunto de las administraciones públicas que fueron remitidas a las cámaras y obtuvieron su aprobación, se fijaron en el 5,8% para el 2014, el 4,2% para el 15 y el 2,8% para el 16. Estos objetivos parten de un esfuerzo reconocido internacionalmente. Así, las instituciones comunitarias, a la vista del esfuerzo estructural realizado en el 2012, que recuerdo es del 2,9%, constataron que se había dado cumplimiento a la recomendación revisada del procedimiento de déficit excesivo y consideraron justificada una ampliación a 2 años de la senda de convergencia, el plazo para la corrección de ese déficit excesivo, estableciendo la obligación de alcanzar en el 2016 un 2,8% del PIB y ampliando los objetivos intermedios, incorporando de este modo en la nueva senda los nuevos condicionantes del entorno económico y presupuestario, reflejando el pleno impacto de la crisis económica en las cuentas públicas. Los presupuestos permitirán reducir el déficit del Estado al 3,7% en el 14. No obstante, dado que existen aumentos ineludibles de gastos, como son las pensiones públicas, como es el déficit eléctrico o como son las prestaciones por desempleo, los ministerios deben seguir realizando un nuevo esfuerzo. No obstante, el camino recorrido nos permite ya amortiguar este esfuerzo. Junto con la adecuación de la senda de consolidación fiscal a la situación económica, hace que sea posible configurar un presupuesto sin necesidad de establecer profundas medidas ni en materia de gasto ni en materia de ingreso. En este sentido, la evolución de los ingresos en el 2014 se verá favorecida para la mejora del entorno económico, por el efecto que sobre la recaudación seguirán teniendo las medidas de consolidación fiscal aprobadas en los años anteriores y por las nuevas que se incluyen en este presupuesto, lo que determinará un ensanchamiento de las bases imponibles. Así se espera que, tras el aumento de los ingresos positivos del 4,2% del 2012 o el 4,1% en el 2013, el 14 incorpora un incremento del 2,3%. Entre las medidas que afectarán a la recaudación del 2014 se distinguen 3 grupos. Medidas previas que todavía van a tener un impacto en el 2014 y que han sido adoptadas en ejercicios precedentes, medidas nuevas con impacto positivo en la recaudación, destacando el impuesto sobre sociedades, con la supresión de la deducibilidad de pérdidas de entidades participadas, la eliminación de la deducción por compra de vivienda en el IRPF y la armonización con la legislación comunitaria en materia de IVA. Y, además, nuevas medidas de estímulo que van a tener un impacto negativo sobre la recaudación en el corto plazo, pero que se recuperarán en ejercicios futuros. Los ingresos no impositivos del Estado se mantendrán prácticamente iguales, apenas con una variación del 0,2%, una disminución del 0,2%. En cualquier caso, el secretario de Estado de Hacienda, que vendrá posteriormente, les podrá dar un detalle mucho más exhaustivo de la composición de los ingresos del presupuesto de 2014. Por lo que se refiere a los gastos, quiero resaltar en primer lugar ese nuevo esfuerzo que estamos pidiendo a los ministerios, un esfuerzo de una magnitud muy inferior a la de ejercicios precedentes, puesto que estamos hablando de que el gasto disponible para los ministerios decrece en 4,7% frente a las reducciones de ejercicios anteriores del 9,4% en el 2013 o el 13,1% del 12. Ese esfuerzo de austeridad resulta necesario para atender partidas de gasto prioritarias, como es el incremento de la aportación del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal, que ascenderá a 14.500 millones, unos 4.200 millones más que en el ejercicio 2013. Las aportaciones al sistema eléctrico para corregir el déficit de tarifa con las medidas adoptadas en la reforma eléctrica que se añaden, además, una dotación específica con cargo al presupuesto de gasto. En total, 4.100 millones, de los que 1.200 millones más que en el 2013 se están reflejando en este presupuesto 14. O las aportaciones a la Seguridad Social para la
el abono de las prestaciones no contributivas por importe de 13.000 millones, continuando en la senda iniciada en el presupuesto 2013 de separación de fuentes entre los presupuestos generales del Estado y la Seguridad Social. Es destacable también el incremento de gasto no discrecional derivado de las mayores aportaciones a la Unión Europea o el incremento de las clases pasivas que incorpora la actualización previsible de las mismas en el 0,25%, en consonancia con las previstas para la Seguridad Social. Considerando conjuntamente estas partidas y el impacto o el volumen del capítulo 3, el destinado a los intereses, de 36.500 millones, alcanzamos el límite del techo de gasto aprobado por esta Cámara, remitido al Parlamento junto con los objetivos de estabilidad en el mes de junio. Me gustaría destacar que los gastos financieros a los que acabo de hacer referencia presentan un descenso del 5,2% respecto al 2013 gracias a la mejora de la prima de riesgo. Esta bajada de la partida de intereses no resulta en absoluto contradictoria con la evolución de la deuda pública prevista en el presupuesto de 2014. Esto es así porque el presupuesto de 2013 se hizo en un entorno de gran volatilidad de los mercados financieros, primas de riesgo sobredimensionadas y grandes incertidumbres en los mercados de deuda, lo que obligó a realizar una presupuestación en consecuencia. La mejora de la prima de riesgo durante este ejercicio ha hecho que los gastos financieros efectivos en el 2013 vayan a disminuir en relación a lo presupuestado, lo que trae consigo que la partida presupuestaria para estos gastos incorpore en realidad un incremento respecto a las liquidaciones del 2013. Por lo que se refiere a los gastos corrientes, el capítulo 2, estos presupuestos presentan un incremento del 3,9%, pero es un incremento que afecta única y exclusivamente a un ministerio. Y se debe a una circunstancia, la dotación necesaria para los gastos electorales. Si suprimimos esta partida, el capítulo 2, el gasto corriente, el gasto de funcionamiento del Estado, estaría descendiendo un 4%. Las transferencias corrientes aumentan un 1% respecto al presupuesto del 2013, debido fundamentalmente a la aportación del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal, a la que he hecho referencia, y también a las mayores dotaciones a las becas generales para estudiantes, que se incrementan en 250 millones de euros. El capítulo de inversiones reales disminuye un 16,6%. No obstante, tenemos que tener en cuenta que esta cifra es representativa del capítulo 6 consignado en los presupuestos generales del Estado y también es indicativa la cifra del presupuesto consolidado del Estado. Pero junto a ello debemos de considerar las inversiones públicas, las inversiones de empresas públicas, que, como saben, no conforman parte del ámbito institucional del presupuesto consolidado. En definitiva, la cifra destinada a inversiones alcanzaría a los 8.700 millones. Las transferencias de capital, el capítulo 7, se incrementa un 16,5% respecto al presupuesto 2013. Esta evolución se debe al incremento de las transferencias para compensar el déficit de tarifa eléctrico, consecuencia de las últimas modificaciones normativas adoptadas, para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico que estaba alcanzando cuotas ya, desde luego, inasumibles. En el ámbito de las pensiones públicas, señorías, los presupuestos generales del Estado para el 2014 van a permitir que las pensiones se incrementen un 0,25%, de acuerdo con el proyecto de ley por el que se regula el factor de sostenibilidad y revalorización de las pensiones, que será debatido en las cámaras. Por lo que se refiere a la financiación de las administraciones territoriales, esta asciende a 99.000 millones de euros, un 1,6% menos que el año anterior. Esto es consecuencia de un incremento de financiación vía ingresos de 2.061 millones de euros, mientras que desciende la financiación vía gastos en 3.725 millones de euros. Esta financiación es el resultado de la aplicación íntegra del sistema de financiación. También, en relación con el ámbito territorial, el presupuesto contempla dotaciones a los mecanismos de financiación de las administraciones territoriales, tanto el Fondo de Pago a Proveedores como el Fondo de Liquidez Autonómica. El secretario de Estado de Administraciones Públicas detallará, sin duda, con mayor alcance, cuál es la financiación territorial en todos sus conceptos, financiación, sistema de financiación, los mecanismos de financiación y el Fondo de Compensación Interterritorial. Permítanme, antes de finalizar mi intervención,
y de quedar a su disposición para el debate, que en definitiva creo que es lo más importante, habida cuenta incluso que este calendario presupuestario les ha permitido tener a ustedes muy poco tiempo para analizar toda la documentación, pero sí quería abordar una cuestión que corresponde al ámbito de mi Secretaría de Estado, que son las retribuciones de los funcionarios y la política de contención del gasto público en materia de personal. Como ustedes saben, las retribuciones de los funcionarios no experimentan incremento en el 2014, por lo que se mantendrá la congelación salarial. La tasa de reposición seguirá la norma general del 0%, con la excepción de los sectores prioritarios, educación, sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad, efectivos destinados a la lucha contra el fraude, que tendrán una reposición del 10%. Estas medidas, congelación salarial y tasa de reposición muy limitada, 0 o 10%, han permitido ahorrar hasta agosto 238 millones del capítulo primero de los presupuestos generales del Estado y reducir 17.000 efectivos en relación al 2012. Además, se mantienen las limitaciones a la contratación de personal de sociedades mercantiles, públicas, fundaciones y consorcios, permitiendo la reasignación de efectivos que forman parte del sector público como la única forma de incrementar la plantilla de estos entes en general. Soy consciente de que hemos pedido, desde luego, un esfuerzo notable a los funcionarios públicos. En el año 2010, el Gobierno aprobó una bajada de sus sueldos y desde entonces hemos mantenido la congelación salarial. Soy consciente de la importancia del trabajo que realizan, de la profesionalidad de todas las personas que se dedican hoy al servicio público. Por eso, como anunciaba el presidente Rajoy la pasada semana en su comparecencia en el Pleno del Senado, en cuanto podamos mejoraremos la situación. Es verdad que en el año 2012 suprimimos una paga extraordinaria, pero también es verdad que, pese a la congelación salarial, no suprimiremos la del 13, no suprimiremos la del 14. Pero no quiero terminar sin dar unas breves pinceladas sobre las prioridades del Gobierno, que se reflejan más bien en las políticas de gasto. Son más significativas, si cabe, que las magnitudes económicas de la clasificación económica del presupuesto. En consonancia con la preocupación que venimos mostrando en los presupuestos anteriores, el gasto social crece un 4,4%, hasta el punto de que el gasto social representa el 52,6% del presupuesto consolidado. Dentro de las actuaciones que integran esta política destaca el crecimiento de las pensiones, las cantidades destinadas a desempleo y fomento del empleo. Otra política de gasto que presenta un incremento significativo, un 10,6%, es la política de educación, fundamentalmente por el incremento de becas ya referido. La política de industria presenta igualmente un importante incremento del 26,4%, consecuencia del incremento de las partidas destinadas a compensar determinados costes del sistema eléctrico. Por su parte, la I+D+I, con algo más de 5.600 millones, presenta un incremento del 1,3% respecto al 2013. Dicho esto, y dejado claro que reducir el gasto público, tener unas cuentas saneadas y no vivir siempre con deuda que pueden o no prestársela a uno, es básico trazar un camino para crecer y crear empleo. Les diré algo que creo que es justo reconocer en este momento y que todos ustedes compartirán, que en los últimos años ha habido un ajuste muy duro en materia de empleo público, 300.000 empleados públicos menos, y un ajuste en el empleo privado muy doloroso. Ha habido congelaciones e incluso reducciones de salarios en el sector privado y en el sector público. Ha habido unas subidas menores en el caso de los pensionistas. Hemos tomado decisiones en materia de impuestos. Es decir, nos hemos visto abocados a una política económica muy exigente. Pero hemos querido ser, sobre todo, equitativos a la hora de hacer el reparto de esfuerzo entre la sociedad. Y porque hemos repartido ese esfuerzo es por lo que nuestra situación actual es mejor que aquella de la que partíamos. Y lo mismo que estos presupuestos son un nuevo esfuerzo para el crecimiento y el empleo, estamos seguros de que, como hasta ahora, esta política va a dar frutos. Al principio ponía un ejemplo que es muy significativo. La disminución de la prima de riesgo permitirá un ahorro a fin de ejercicio de 5.000 millones de euros en intereses
Empieza a dar frutos esta política económica, gracias a la cual, insisto, ya hay, además de la prima de riesgo, algunos otros indicios esperanzadores. Podremos, a partir de aquí, mejorar la situación de todos con una economía con bases sólidas, con un crecimiento sostenido y estable. En definitiva, dejamos de caer y empezamos a crecer. Y este es el camino y no otro que avanzan los presupuestos generales del Estado para el 2014. Y a partir de aquí quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias.